Hey guys, el tema es the second conditional, pero antes de empezar con el tema del second conditional, vamos a recordar lo mínimo que todos los conditionals tienen en común para no siempre empezar desde cero. Recordando que no solo hay un conditional, tenemos al zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, the mixed one, and the mixed two conditional. Pero no de todos estos temas se empieza desde cero si sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué tienen en común? Y yo diría que para formalizarnos académicamente, esta es la más con la que yo más me quedaría a largo plazo. Tenemos la misma situación y resultado, la misma condición en la parte de abajo. When I don't have breakfast, I get angry easily. O es lo mismo decir, I get angry easily when I don't have breakfast. Entonces, antes de entrar de lleno a la parte teórica, simplemente, cuando tengamos la conjunction que utilizan los conditionals, primero se pone la coma. Si la conjunction está en medio, no se pone la coma. Pero bueno, vamos a verlo más a fondo. ¿Qué tienen en común? Similarities. Conditional sentences consist of two clauses. Consisten en dos cláusulas. Y aquí lo vemos. When I don't have breakfast, una cláusula. I get angry easily, otra cláusula. The clauses are separated by a comma. When I don't have breakfast, comma, I get angry easily. Y esto es para todos los condicionales. ¿Qué más? The most common conjunctions for conditionals are. La más famosa es el if. La vemos en todos lados, pero no es la única. También podemos utilizar when y sigue siendo un conditional. O unless y sigue siendo un conditional. For modals can be used instead the main tense. Can, should, would, for example, ¿no? Eh, lo menciono porque en los temas la estructura casi siempre que nos dan por debajo, por encima de la mesa es presente simple y presente simple. O pasado simple y bla, 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 ¿no? Recordemos que no debemos de tener miedo a los modales. Si es presente simple y presente simple, pues podemos utilizar en la segunda cláusula, un modal. No hay ningún problema mientras haya sentido en lo que estamos diciendo. ¿Qué más? They have a situation. Hay una situación en todos los condicionales que aquí está representado en verde. Por ejemplo, when I don't have breakfast, esa es la situación. Cuando no desayuno, and its result. Todos los condicionales tienen una situación y su resultado. Aquí la situación es que cuando no tengo desayuno, I get angry easily. Me enojo. Ese es el resultado. ¿Y qué más? When the if or when clause o the conjunctional clause goes second, we don't use the comma. Es el resultado de aquí. Cuando la cláusula en donde tenemos la conjunction va en segundo lugar, no se pone la coma. Y esto se repite en los condicionales. ¿Ok? Ahora sí, el second conditional. Y aquí tenemos, antes de entrar en la teoría, tenemos estas imágenes para recordar de forma más fácil el uso del second conditional. Vamos a estar utilizando el second conditional entrando ya en cosas no reales. Por ejemplo, the first one. Tenemos un dinosaurio, un niño. Podemos decir, if I have a dinosaur as a pet, I will be very happy. Si tuviese un dinosaurio de mascota, sería feliz. El second conditional lo estamos utilizando para, obviamente, tener una situación y su resultado, pero se está utilizando para cosas que son eh, imposibles o muy poco probables de suceder. En este caso, imposible porque los dinosaurios, pues, están extintos. No entendí. Aquí tenemos otra imagen.
If I won the lottery, I will buy a new house. Si ganaste la lotería, me compraría una nueva casa. Entonces, tenemos algo que si bien no es imposible, es poco probable de que suceda. Pero si sucediese, me compraría una nueva casa. Otro ejemplo, un project of the week. If we didn't do projects of the week, we wouldn't practice irregular verbs. Si no hiciésemos projects of the week, no pudiésemos practicar verbos irregulares. Es un ejemplo. Pero bueno, empecemos con la parte teórica. Yo solo recordaré el second conditional por el momento con unlikely y impossible. Vamos a desglosarlo. We use the second conditional to imagine present or future situations and are unlikely in reality. Usamos el segundo condicional para situaciones en presente o futuro y son poco probables que sucedan en la realidad, como el ejemplo de la lotería. Aquí me falta una N. If I won a lot of money, or if I won the lottery, I could buy a big house in the country. We use the second conditional to imagine present or future situations and are impossible in reality. Cosas imposibles. If I had a dinosaur as a pet, I would be very happy. Okay? So, estructuralmente en el second conditional vamos a estar utilizando la estructura de modales, muy sencilla, y el pasado simple. Aquí simplemente hay que tener cuidado con recordar el auxiliar did es una palabra, un auxiliar que absorbe el pasado y ya no lo debemos de repetir en el verbo. ¿Ok? Así como para ver la estructura del pasado simple por encima de la mesa. Esta es la estructura del second conditional. Sería if, past simple. Donde esté el if, ahí va a estar el past simple, coma, porque recordemos que si empezamos con la cláusula de la conjunction, se pone coma y después una estructura de modal. Si lo quisiésemos hacer de otra forma, sería primero el modal, la cláusula de if en segundo lugar, recordando que aquí no se pone coma, pero recordando que también después del if debemos de respetar el past simple. ¿Ok? So, en el zero y en el first conditional hablamos de facts, de hechos o cosas de la realidad que pueden suceder, que sí van a pasar. Pero en el second conditional, como ya empezamos en lo imaginativo o en lo imposible de suceder, a mí me gusta tener bien en claro por medio de cultura popular, en este caso la serie animada de Avatar, para que nos ayude a recordar que cuando esté así, estamos ya en no la realidad, sino en lo imaginativo, en lo que no está sucediendo. ¿Ok? Simplemente tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. I would be very happy if I had a dinosaur as a pet. Modales muy comunes en el second conditional, el could o would. También algo que es muy común en el second conditional. ¿Qué pasa si utilizamos el verbo to be en pasado? Porque estamos utilizando estamos hablando en pasado. Entonces, were for all pronouns. Hay personas nativas que utilizan el were para todos los pronombres, no importa si es he, she, it, que recordemos con he, she, it, el verbo to be en pasado sería was. Bueno, en el caso del second conditional, no importa el pronoun, sería were. He were, she were, it were. Pero también es cierto y hay que mencionarlo, que también hay personas que respetan que con he, she, it sí se utiliza was. Es algo común en la cultura, ambas son comunes de escuchar. Eh,
por lo que se considerarían correctas. ¿Qué más? If I had a dinosaur as a pet, I will be very happy. If we didn't do projects of the week, we couldn't study regular verbs. Este ejemplo lo pongo para que no nos dé miedo utilizar el negativo. O si lo vemos en ejercicios o en prácticas, que sepamos que todo absolutamente es lo mismo que la estructura madre, que, por así decirlo, del past simple. Es decir, si tenemos algo negativo, obviamente sería didn't, como nos lo marca nuestra estructura, y obviamente el verbo de al lado ya no estaría en pasado porque ya fue absorbido por el didn't de toda la vida, del tema del past simple. ¿Ok? O en el caso de modal, si queremos utilizar el negativo, sería pronombre, modal y not. We could not o we couldn't es absolutamente lo mismo, no, que no nos dé miedo de utilizarlo. Y ni tampoco utilizar el second conditional en questions. Por ejemplo, if you won the lottery, would you buy a new house? Estamos utilizando el modal en forma de question, por lo tanto el modal, como aquí no lo indica, va en primera posición, después el pronoun, después el verbo. Pronoun, verbo. No hay que tenerle miedo a utilizar el second conditional con negativas y en questions, ¿ok? Aunque obviamente el más común es utilizarlo en afirmativo. ¿Ok? Espero que este video haya sido de ayuda. Si necesitan ir más a fondo con el tema de los modales, recordar la estructura de los modales, pueden buscar algún video que también ya está grabado, o si necesitan reforzar el past simple, también pueden buscar el video explicando de el past simple.